amigos, aquí una vez más su amigo Benoit Zafay en este nuevo video donde estaremos caminando por los lugares más emblemáticos de Lima, Perú. Aquí me encuentro en la Alameda Chabuca Granda, donde estaremos también yendo hasta la Plaza de Armas. Estaremos yendo hasta la Plaza de Armas. Luego estaremos yendo por Girón de la Unión. Luego también estaremos pasando por el Hotel Sheraton. Luego de ahí seguiremos yendo hasta el Estadio Nacional y luego hasta el Parque Las Aguas. No te pierdas este recorrido que vamos a hacer el día de hoy para conocer los lugares más hermosos de acá, de Lima capital. Y puedes dejar tus comentarios también ahí en la descripción. Si alguna vez viniste por estos lugares, ¿qué te pareció el recorrido? Y no te olvides ahí que vamos a apreciar, ahí está el río Rímac. Está el río Rímac. Las vías del tren. Un lugar muy histórico, donde tiene muchos años de historia patrimonial de nuestro Perú. Y ya se acercan las fiestas patrias. El 28 y 29 de julio se acercan las fiestas patrias, donde con mucha más razón podamos celebrar las fiestas patrimoniales de acá de Perú, donde se degusta lo que es la comida, el baile, las danzas, y acordándonos de la independencia del Perú. Te invito a que puedas observar desde el principio al final este video. Y así empezamos este video. Hola amigos, aquí nos encontramos en la Alameda Chabuca Granda, un lugar dedicado a nuestra cantautora Chabuca Granda. Como podemos apreciar ahí en las imágenes, podemos ver que lo están remodelando. Es un lugar, no sé si se recuerdan, donde los cómicos ambulantes se dedicaban a hacer alegrar al pueblo de Lima con sus chistes, pero hoy en día está en renovación. No sabemos aún dónde se encuentran los cómicos ambulantes, pero es un lugar donde quedan muchos recuerdos hermosos, donde la gente venía a escuchar y a divertirse de los chistes. En este mismo lugar también inició su carrera Quique Suero. Es un lugar muy hermoso, dedicado a nuestra cantautora Chabuca Granda, ya que también Chabuca Granda amaba mucho las tradiciones peruanas, limeñas, ¿no? Y como cantautora criolla le dedicaron este lugar. Y donde también podremos apreciar con más claridad el río Rímac, cómo está ahora el caudal. Y también podemos apreciar el Cerro San Cristóbal, que está allá, podemos verlo. Ya en algún momento estaremos subiendo al Cerro San Cristóbal para hacer unas tomas muy hermosas. ¿Te acuerdas de este lugar? Si alguna vez viniste por aquí a escuchar los chistes de los cómicos ambulantes, deja ahí tus comentarios y cuéntame, ¿qué te pareció el primer día que viniste a poder escuchar los chistes de los cómicos ambulantes? Un lugar donde quedan recuerdos muy hermosos. Y estamos en Fiestas Patrias, estamos viendo cómo es el preparativo para aquí, en Lima, la capital, cómo está preparándose para recibir estas fiestas patrias, con música criolla, comida y mucha alegría. Y continuemos amigos, el recorrido.
Plaza Mayor o Plaza de Armas, el corazón histórico de Lima. Aquí mismo, el 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Miren alrededor, la catedral, el palacio de gobierno, el cabildo. En pocas semanas todo esto estará lleno de banderas rojiblancas, desfiles y el pueblo reunido para celebrar ser peruanos. El 29 de julio será el gran desfile cívico-militar. Esta plaza vibrará con todo el orgullo nacional. Ver cómo cambia según la época del año es maravilloso. Hoy tranquila, pronto llena de fiesta y emoción. En 1535, Francisco Pizarro manda construirlo como su residencia, sobre el sitio del Palacio del Curaca, Taulichusco, en la Plaza Mayor. En la época virreinal se convierte en sede y vivienda de los 40 virreyes. Sufre daños graves por terremotos en 1586, 1687 y 1746 y es reconstruido varias veces. En 1821, tras la independencia con San Martín, pasa a ser sede del Poder Ejecutivo y residencia presidencial. En 1921, un incendio destruye gran parte de la estructura. Se encarga un nuevo diseño neoclásico neocolonial. Y en 1938 se inaugura el edificio actual, bajo el presidente Óscar R. Benavides, tal como se ve hoy. Hoy es sede del gobierno, lugar de ceremonias oficiales y símbolo histórico del Perú. Hola amigos, ahora nos encontramos por el Jirón de la Unión. Esta es la calle peatonal que conecta la Plaza de Armas con la Plaza San Martín. Ahí está abajo, ahí está Plaza San Martín. Antes era el centro comercial más elegante de la ciudad. Hoy mezcla historia con tiendas modernas, cafeterías y gente de todos lados. Para fiestas patrias se llena de colores, ventas de productos típicos y mucha alegría. Aquí se siente cómo Lima avanza sin olvidar sus raíces. Ahí vamos. Y como podemos ver amigos, aquí se puede divisar los restaurantes, y aquí hay pollería donde uno puede venir y degustar los platillos. También hay otro tipo de restaurantes también. También hay cafeterías. También hay donde venden ropa, tipo centros comerciales, pero chicos, y venden zapatillas, zapatos
tiendas exclusivas también. Aquí podemos revisar todo esto. También aquí en Girón de la Unión traían productos de la costa del Perú, como algodón, azúcar, pescado seco, vino de Ica y pisco, y de la sierra lana, queso, maíz, papa, plata, cueros, tejidos de Cusco, de Ayacucho, Puno, Junín, y de la selva madera fina, cacao, caucho, vainilla. Antiguamente, en los principios traían eso aquí en este lugar. Era un centro, un lugar donde se reunían y había mucho comercio. También traían de América, desde México, Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina, llegaban metales, cueros, trigo y mercancías del virreinato. Antiguamente. También traían de Europa y Asia. Por el puerto del Callao entraban telas de España y Francia, herramientas, joyas, libros, especias, porcelana y seda de China y Filipinas, vía el galeón de Manila, y de aquí también desde el Rímac y alrededores venían alimentos frescos como hortalizas y artículos de uso diario. Fue el centro donde se cruzaba el comercio nacional con el internacional, por eso se llamó la calle de todos. Es un lugar también donde usted puede venir y, bueno, pasear con sus familias, porque por este lugar vienen mucha gente de muchos sitios. También pasan turistas. Es un lugar bien transitado. Si usted viene por aquí, puede dejar en los comentarios qué le pareció cuando vino aquí por estos lugares. ¿Cuál es su comentario de usted? ¿Qué le pareció? Quizás momentos muy inolvidables, ¿no? Con la familia o con la pareja. Puede escribir en los comentarios y es bueno saberlo también, su opinión de ustedes. Y pues amigos, aquí estamos también. Este es un centro comercial. Y bueno, ahí también está, como podemos ver, ahí está la estatua de Ramón Castilla. Bueno, pues ahí podemos verlo. Bueno, acá también podemos ver. Está la gente tomando su foto. No, ahí, bueno, ahí podemos ver, ¿no? Historia. Y pues es un lugar que cuenta mucha historia, amigos. Estamos pasando por aquí por Girón de la Unión. Pues así estamos continuando con el recorrido, conociendo los lugares más emblemáticos de aquí de Perú. Lugares que cuentan historia, sus monumentos, su arquitectura. Y es bueno saber la historia de Perú. Quizás tú alguna vez viniste a visitar el país de Perú y pasaste por esta calle. ¿Cuál fue tu anécdota? Que viniste quizás del extranjero, por estos lugares. ¿Cuál fue tu anécdota? ¿Qué te pareció? ¿La comida? Puedes escribir ahí en los comentarios, amigos, para poder saber también. Y así continuamos con el recorrido. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en el Hotel Sheraton. Como pueden ver, ahí está
el Hotel Sheraton ahí atrás, que también es un lugar muy turístico, muy visitado, ¿no? Es un edificio que se convirtió en referencia visual de la capital. Está ubicado frente al centro histórico. Ha recibido a visitantes, delegaciones y eventos importantes durante décadas. Es testigo de cómo Lima crece. Desde aquí se ve el contraste entre la arquitectura virreinal y la modernidad. En fiestas patrias suelen participar en actividades cívicas, siendo parte de la vida de la ciudad. Es algo que nos cuenta la historia de aquí, de Perú. Y así, amigos, estamos aquí aprendiendo y sabiendo más. Podemos ver ahí, podemos ver la calle también, ¿no? Amplia para poder caminar con la familia, pasear, ¿no? Ya que aquí también por las noches los jóvenes vienen y también practican un poco de folclore, danza, y es algo muy llamativo, pues, ¿no? Si quizás viniste por aquí también alguna vez, ¿qué te pareció este lugar cuando viniste? ¿Alguna anécdota? Puedes dejarlo en los comentarios y estaremos leyéndolos. Y así, amigos, estamos aquí siguiendo, conociendo los lugares. Y suscríbete si aún no estás suscrito al canal, para así no te pierdas ningún video que se sube. Y continuamos, amigos, continuamos. Ahí podemos ver, ¿no? La gente también que están sentadas ahí descansando, meditando, que sea un momento. Es un lugar muy bonito para tomarse fotos también. Cuando usted viene, se toman las fotos para el recuerdo también. Ahí podemos ver también al lado izquierdo el Palacio de Justicia. También es un lugar que nos cuenta mucha historia. Tiene mucha historia. Su inicio fue propuesto en 1928 bajo el gobierno de Augusto B. Leguía para modernizar la capital y dar sede propia al Poder Judicial. Esas obras empiezan en 1926 con el diseño del arquitecto polaco Bruno Paprocki, estilo neoclásico inspirado en el Palacio de Justicia de Bruselas. Ahí está, amigos, podemos ver. Y si puede llegar a ver, ahí tiene 2 leones de mármol en la entrada. Es patrimonio cultural de la nación desde 1990 y hoy es sede de la Corte Suprema de Justicia. Interesante, amigos. Y así, amigos, continuamos con el recorrido, visitando los lugares más emblemáticos de acá de Lima, que nos cuenta con mucha historia. Aquí nos encontramos nuevamente, aquí nos encontramos en el Parque de la Exposición, un lugar también muy visitante por los turistas y las personas locales. Vamos a entrar adentro cómo está. Vamos a ir a ver por adentro cómo está.
Luego así lugares, digo. Ahí podemos ver también tienen sus estructuras muy bien diseñadas, muy bien, su estructura muy bonita, ¿sí? Pueden ver. Un lugar también donde los jóvenes vienen a descansar un momento de tanto estudio, un momento de relajo, de relax. Pero así los jóvenes que están comiendo. Siempre es bueno descansar, siempre es bueno relajarse, apartarse del bullicio de la ciudad, donde uno puede estar ahí charlando, platicando con los amigos. Tómese de. Ahí podemos ver eh, un lugar también muy hermoso, donde los muchachos también se reúnen ahí sentaditos en las bancas para relajarse. Nos encontramos, amigos, en el Parque de la Exposición, un lugar también muy cultural donde la gente también viene a las festividades de las fiestas patrias, donde hay muchas degustaciones de comida, también hay muchas ventas de artesanías en este lugar de la exposición, Parque de la Exposición. Como podemos ver, allá también está el anfiteatro, donde también hacen sus actuaciones o cantantes vienen a cantar, ¿no? En ese lugar, un lugar muy atrayente para los jóvenes, para las personas, para que puedan distraerse y también muy turístico, ¿cómo no? Es un hermoso lugar también que nos cuenta la historia de acá, de Perú, de Lima, Perú, lugares turísticos donde mucha gente viene a turistear. Y así, amigos, estamos continuando con el video para conociendo los lugares de Lima, los lugares muy hermosos. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y deja tu comentario si alguna vez viniste por estos lugares a pasear quizás con la familia o entre amigos. Puedes dejar tus comentarios ahí. ¿Qué te pareció? Y así, amigos, continuamos el recorrido por Lima, los lugares turísticos. Ahí podemos ver. También vienen a tomarse fotos en este lugar. Es un lugar muy atrayente, muy bonito para tomarse fotos también, para el recuerdo. Ahí están los muchachos
tomándose la foto, acomodándose para tomarse la foto. Ahí está la marinera. Ahí podemos ver, amigos. Acá se puede venir y tomarse tus fotos de recuerdo. Un lugar muy turístico también, amigos. Puedes venir, quizás tomas tus fotos para tus 15 años o algún recuerdo muy hermoso. Y así, amigos, continuamos el recorrido, conociendo los lugares históricos de Lima Centro, lugares donde nos cuentan la historia de acá de Lima. No te olvides de dejar tus comentarios. ¿Qué te parece el recorrido? O si alguna vez viniste por aquí, por estos lugares, en familia, ¿qué te pareció? Deja ahí en los comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. Te invito a suscribirte porque se vienen videos muy bonitos también. Ahí hay un tren también. Ahí pueden ver un tren, amigos. Con los niños, quizás para que puedan pasearse. Interesante, interesante. Un domingo de relax. Pueden venir y, bueno, pues no, se relajan ahí paseando, distrayendo. Siempre es bueno para la salud también. Distraerse, despejar el momento a veces de mucho trabajo, relajarse ahí. Ahí como pueden ver el tren. Interesante. Ahí te pueden con sus niños pasear. Pero aquí también están armando escenario, quizás para una fiesta, ¿no? Para algún concierto, porque es un escenario bien amplio, bien grande, ¿eh? Será para las fiestas patrias, ¿qué será? En este lugar hacen así, tipo conciertos también, donde pueden ahí distraerse con la familia. Y llegamos al corazón del deporte peruano, el Estadio Nacional. Un lugar donde nos trajo muchas alegrías en su momento. Un lugar donde la hinchada peruana apoya al equipo peruano. En este lugar hemos vivido muchas alegrías y también tristezas. Pero añoramos hasta el día de hoy
que vamos a volver en algún momento nuestra selección peruana a campeonar. Vamos a volver a participar en el fútbol, como se debe. Y podemos ver ahí el Estadio Nacional, amados amigos, ¿no? Quizás un poquito nos trae muchos recuerdos. Quizás algún día, a un momento viniste a visitar el Estadio Nacional. Es parte de la historia de Perú. Es parte histórico de nuestro Perú, también que nos dice que debemos apoyar a nuestros equipos peruanos. Deja tus comentarios, ¿qué te pareció? Si alguna vez viniste al Estadio Nacional, ¿qué te pareció en ese momento cuando estabas aquí? Porque aquí también se hacen conciertos de muchos artistas. ¿Qué te pareció cuando estuviste aquí? Deja en los comentarios tu opinión. Y así, amigos, estamos continuando recorriendo los lugares más emblemáticos o más llamativos de Perú, de Lima. Aquí también frente del estadio podemos ver muchos restaurantes donde quizás ustedes pueden venir y degustar los platos de los restaurantes, ya que son muy deliciosos también, con la familia, para degustar entre familia, de sus padres, hijos, para pasar un momento muy grato. Y llegamos al Parque de las Aguas. Este es el Parque de las Aguas, bueno, que ahorita está cerrado. Está cerrado. Es un lugar bonito también para pasar en familia. Bueno, está cerrado ahorita. También hacen aquí en circuitos de aguas. En esos circuitos de aguas por las noches es muy bonito, ya que pueden ver el circuito de aguas con colores, luces. Pueden pasarla en familia, muy bonito. Bueno, pero ahorita está cerrado. Me dio un comunicado. Vamos a ver qué es lo que dice.
Ahí dice, ¿no? El circuito mágico del agua del parque comunicado. El circuito mágico del agua del parque de la reserva comunica a todo el público en general, que tengan cuidado con los revendedores de lugares a la cola, previo a la compra de boletos. Bueno, ahí nos comunica, ¿no?, que tenemos que tener cuidado. A veces hay personas revendedoras, ¿no?, que venden lugares en la cola, a la compra de boletos. Hay que tener mucho cuidado, amigos, así que cuando viene usted a visitar el parque de la reserva, Parque de las Aguas, circuito de aguas aquí, tengan mucho cuidado. Muy bien, amigos, llegamos a la parte final del video. Espero que les haya gustado. Hemos recorrido lugares de acá de Lima, ciudad capital, donde hemos podido conocer un poco de Chabuca Granda, un poco de Plaza de Armas de Lima, un poco de Turón de la Unión, un poco del Hotel Sheraton, del Poder Judicial, de los lugares, ¿no?, del Estadio Nacional que estuvimos hace un rato, y aquí el circuito de aguas. Espero que les haya gustado el video, amigos, y no te olvides de suscribirte. Si quieres acompañarme en otros videos, deja tus comentarios, qué te pareció el video. Si alguna vez viniste por estos lugares, deja en los comentarios, porque es importante también saber, ¿no?, qué te pareció. Es un lugar turístico donde hemos podido caminar, observar cómo está la situación. Ahora que se vienen las fiestas patrias de acá de Perú. Ahorita patria julio, 28 y 29 de julio, donde todos peruanos celebramos esas fiestas. En las tradiciones, ¿no? Ya sea en la comida, en la danza, el folclore. Recordando todas las razas, unirnos a uno solo. Y así llegamos a esta parte final. Amigos, les espero en el otro video. No te olvides de suscribirte para así llegar a muchas más vidas, muchas más personas. No te olvides de la nueva aventura que se viene. Nos vemos en el próximo video con tu amigo Benoit Safai. Hasta la próxima.